El SOAT es el seguro obligatorio de accidentes de tránsito y fue creado para brindar cobertura a los ocupantes de los vehículos en caso de un accidente de tránsito, pero también puede brindar cobertura a las personas que están fuera del vehículo pero formaron parte del accidente. Y no solo eso, el SOAT incluso puede brindar cobertura cuando el conductor o el auto se ha dado a la fuga. El SOAT cuenta con 5 coberturas principales, siendo la primera la que hace referencia a los gastos médicos por un accidente de tránsito. En este caso, el SOAT cubrirá todos los gastos médicos, por ejemplo, como operaciones, atenciones ambulatorias, hasta 5 UITs, siendo una UIT una unidad impositiva tributaria, la cual a este 2024 está valorizada en 5.150 soles. La segunda cobertura del SOAT hace referencia a las indemnizaciones en caso de fallecimiento de alguna de las personas involucradas en el accidente de tránsito. En ese caso, el SOAT brindará una indemnización a sus familiares hasta 5 UITs. Es muy importante que conozcas esta cobertura porque muchos de los familiares no terminan cobrando esta indemnización, y si luego de 2 años nadie reclama este dinero formará parte del fondo de compensación. La tercera cobertura del SOAT está relacionada a los casos de invalidez total y permanente, donde el SOAT indemnizará con hasta 4 UITs a las personas que tengan esta condición. La cuarta cobertura está relacionada a la invalidez, pero solo en los casos de invalidez temporal. En estos casos, el SOAT indemnizará hasta una UIT. Y finalmente tenemos la quinta cobertura, que hace referencia a los casos de sepelio, donde hay una persona que fallece a causa del accidente. El SOAT cubrirá los gastos de sepelio hasta una UIT. Para que el SOAT funcione es muy sencillo. Si tienes un accidente de tránsito o has sido afectado en un accidente de tránsito, pues mostrando el SOAT de uno de los vehículos te van a brindar cobertura de forma automática. No hay que mostrar pagos, no hay que firmar otro documento. Simplemente mostrando el SOAT debería ser suficiente para que la clínica o el centro médico te brinde atención. Otro punto importante es que para que el SOAT funcione no es necesario que el contratante esté presente, no es necesario que la persona que compró el SOAT lo aplique. Cuando hay un accidente, presentando el SOAT de uno de los vehículos que estuvo involucrados en el accidente es suficiente para brindar cobertura. El SOAT es un seguro muy especial porque casi no tiene exclusiones y fue diseñado de esta forma para brindar la mayor cobertura a las personas que están involucradas en un accidente de tránsito. Por eso va a tener muy pocas exclusiones. Por ejemplo, el SOAT no va a funcionar si el accidente de tránsito es ocasionado a causa de una competición de autos. Por ejemplo, si están compitiendo en una carrera, en ese caso el SOAT no va a cubrir. Tampoco van a cubrir en los casos donde el accidente se efectúe fuera del territorio nacional peruano. El SOAT tampoco brindará cobertura en los accidentes que se desarrollen en vías privadas, porque la intención del SOAT es cubrir en casos de accidentes de tránsito en vías públicas. Pero si un accidente se desarrolla, por ejemplo, en una vía privada que puede ser un club, en esos casos el SOAT no funcionará. El SOAT solamente va a funcionar en accidentes de tránsito en vías públicas. El SOAT, al igual que otros seguros, tampoco va a cubrir los daños que se ocasionen a causa de una guerra, por ejemplo, o cualquier otra causa ajena a lo que tiene que ver con la circulación de un vehículo automotor. Y finalmente, el SOAT tampoco va a cubrir en los casos de suicidio o autolesiones. Entonces también te estarás preguntando, oye Gonzalo, ¿y qué pasa en los casos donde la persona que conduce el auto está en estado etílico o es un menor de edad la persona que está conduciendo, o el que está conduciendo el auto no tiene brevete? Pues esos casos estarán cubiertos porque no están declarados en las exclusiones de este seguro. ¿Sí? Entonces, si hay un accidente y uno de los conductores está en estado etílico, o es menor de edad o no tiene brevete, el SOAT igual va a funcionar. Como te comenté, este es un seguro muy especial que tiene muy poquitas exclusiones porque trata de brindar la mayor cobertura. Ahora, estamos hablando a nivel de seguros. Obviamente la responsabilidad civil y penal sigue existiendo, pero a nivel del seguro, el seguro igual va a brindar cobertura en casos de accidentes donde la persona está con estado etílico, menores de edad o que no tengan brevete. Pero ¿qué sucede en los casos donde la cobertura de gastos médicos del SOAT se agotó completamente y no existen otros seguros complementarios? Pues en esos casos, lamentablemente, alguien va a tener que asumir estos gastos, sea la persona afectada o el responsable del accidente. Y acá viene un punto muy importante. Por ejemplo, si hay un accidente donde el conductor es responsable y alguno de los pasajeros tiene que atenderse, ok, van a poder utilizar el SOAT sin ningún problema. Pero algunos centros médicos o clínicas van a pedir que alguien sea el aval, van a pedir que alguien firme un pagaré, porque la clínica se quiere cubrir en caso el SOAT se acabe de que alguien sea responsable de estos gastos en exceso.
En esos casos hay que tener mucho cuidado porque lo ideal sería que la persona que es responsable del accidente sea el aval, sea la persona que va a firmar ese pagaré y que se haga responsable en caso la cobertura del SOAT se agote y alguien tenga que asumir los gastos extra. Al inicio del video te comentaba que el SOAT también te puede cubrir en casos de que las personas se den a la fuga y no esté responsable del accidente. Sí, el SOAT también te va a cubrir en esos casos y esto es gracias al fondo de compensación. ¿Recuerdas que te comenté que todas esas indemnizaciones que no se cobraban iban a un fondo de compensación? Este fondo de compensación servirá para cubrir los gastos médicos o los gastos de sepelios cuando la persona responsable del accidente se ha dado a la fuga o no ha podido ser identificada. Para poder acceder a este fondo hay una serie de requisitos que se tienen que cumplir y los cuales los puedes ver en el Ministerio de Trabajo. En la descripción de este video te voy a dejar un link para que puedas ver todo acerca del fondo de compensación. Recuerda que el SOAT es un seguro obligatorio y no es opcional. Todos los que conducimos un vehículo automotor deberíamos contar con el SOAT. Pero también recuerda que el SOAT no es infinito, que tiene una cobertura limitada y que está diseñado para cubrir los daños personales ocasionados a las personas que están involucradas en el accidente. Pero ¿qué sucede con los otros tipos de daños? ¿Qué sucede cuando tu auto está involucrado en un accidente, ha sido dañado o le roban alguna autoparte? Para esos casos tenemos otro seguro que se llama el seguro vehicular y que te lo voy a explicar en este siguiente video.